Bien, vamos hacia la madurez espiritual, otro tema más. Estuvimos hablando la semana pasada sobre la madurez y un poco el cómo tratar la ira. Hoy cambiamos el registro. Hoy es el 31 de octubre. Hoy sí que es el día de la Reforma y no es por casualidad, pero bueno, sí, es por casualidad, ¿no? Ha coincidido. Precisamente las 95 tesis que allí se colocaron en la iglesia de Wittenberg, esas 95 tesis, prácticamente parte del tema que aparece allí precisamente tiene que ver con el perdón, las indulgencias, el comprar el perdón. Básicamente era la gran queja, y cuando uno lee esas 95 tesis te das cuenta en el lenguaje de aquel entonces cómo había una denuncia precisamente sobre el mal uso del perdón. Pero hoy vamos a centrarnos un poco en esto. Hay este texto de Mateo capítulo 6, versículos del 12 al 15, es el final del llamado Padre Nuestro. Dice del 12 al 15, y perdónanos, esta oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y sigue diciendo Jesús, el tema que repite en la oración tiene que ver con el perdón. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, vamos a tener este pasaje ahí en el fondo, en trasfondo, y vamos a ir viendo algunas cosas. Hablamos de madurez espiritual. Seguimos en este proceso caminando precisamente hacia la madurez espiritual, hacia ese varón perfecto que estuvimos leyendo y conocemos en Efesios, ese varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, que vamos de un lado para otro. Realmente es un camino de obstáculos el tema de la madurez. Y no tanto por lo que otros intervengan, sino por lo que realmente sucede en mi propia vida. Una cosa es acciones de otros y otra cosa es cómo yo voy madurando y cómo voy tomando decisiones cuando hay obstáculos. Uno de estos obstáculos mayores con los que nos toca vivir, no sé si estáis de acuerdo conmigo, más tarde o más temprano es el perdón. El perdón, y especialmente para el cristiano. Así que ya sé que por lo menos los que estáis aquí, la mayoría yo creo que conocemos bien el tema del perdón, pero hoy vamos a hacer una cosa, vamos a coger el bisturí, un poquito, el bisturí, y vamos a tocar algunos detalles. Venga, ¿con cuál de estas tres preguntas, de estas tres cosas, te quedarías como la más importante? ¿Con cuál de estas tres cosas te quedarías como la más importante? Perdonar, ¿estáis atentos? Perdonar, ser perdonado o sentirse perdonado. ¿Cuál creéis o cuál pensáis que es lo más importante? Perdonar, sentirse perdonado. ¿Qué he dicho la otra? Ser perdonado, exacto. ¿Qué os parece? Rápido. Perdonar. Interesantes, claro. Bueno,
De todas formas, fijaos que cada una de ellas tiene sus matices, pero la más importante posiblemente, seguramente es perdonar. Bueno, bien, el perdón, lo que sí que está claro es que el perdón tiene que ver sobre todo con un daño infringido, porque si no fuera así no haría falta el perdón, ¿verdad? No sería necesario, si no hubiera esa ofensa, ese acto violento, quizá una agresión verbal o una agresión física, una mentira, una infidelidad. Hay tantas cosas que pueden llevar a ese momento tan importante o tan vital en la vida de una persona como es llegar al punto del perdón. Vamos a ir viendo algunas cosas, ¿vale? Y ya aviso, ya desde ahora, que no abarcamos todo lo que es el concepto del perdón, pero por lo menos vamos a coger el bisturí y a entrar en algunos aspectos. La opción, a ver esto ahora. Le tendrás que darle, por favor. Sí, gracias. La opción, en primer lugar, la opción de la venganza. En el otro extremo del perdón, si tuviéramos el perdón en un lado, en el otro extremo podríamos decir que tenemos la venganza. Entre ambos, entre el perdón y la venganza, ahí puede haber la indiferencia. La indiferencia, que no es muy buena consejera. La indiferencia es como un campo de minas. No sabes cuándo vas a pisar y si te va a explotar. No, aquí no. Dale. Sí, pero aquí no. Ay, señor. Desde el principio. Bien. Le doy, a ver. No. Sal y vuelve a entrar. Gracias por la paciencia, porque hay unos cuantos textos y versículos que quiero que los repasemos. Ya, vamos a ver. Todavía no. Me acerco. No, pero aquí no. Ahora, gracias, ya está. Es que estos aparatos. Bien, decía, por un lado el perdón, por otro lado la venganza y en medio la indiferencia, que no es muy consejera. Mientras que lo que está claro es que la venganza pretende algún tipo de restitución por el daño sufrido. De alguna manera pretende una restitución, lo cual realmente resulta imposible. En definitiva, con la venganza nos queremos desquitar, pagar con la misma moneda, servir el mismo plato con el que hemos recibido el daño. El problema con el tema de la venganza es que en este caso nos ponemos, si nos vengamos, nos ponemos a la misma altura del ofensor, del enemigo. Hay un dicho que dice, al hacer un mal nos colocamos por debajo de nuestro enemigo. Al vengarnos por un mal nos ponemos a la misma altura, pero al perdonar el mal que nos han hecho, nos colocamos por encima de él. Y ese sería un objetivo. La venganza no solo nos coloca en el mismo nivel de nuestro enemigo, sino que resulta peor. Porque además es un efecto boomerang. ¿Sabéis el boomerang? Esa cosa que lanza y vuelve. La venganza tiene un efecto boomerang, siempre vuelve contra ti, arruina al vengador, genera rencor, y el rencor lleva al odio, y el odio lleva a la amargura, e incluso viene a ser como un suicidio lento del alma, donde eso incluso hasta trae consecuencias a la misma persona y en el ámbito físico, ¿no? Con problemas de úlceras digestivas, la tensión se dispara, desencadena estados nerviosos y depresiones, etc. Bien, de la venganza no vamos a hablar mucho más, lo menciono
porque claramente la palabra de Dios nos dice, como en Proverbios, no digas, yo me vengaré, espera al Señor, y Él te salvará. Muchas veces la venganza lo que quiere es solucionar un problema por tu propia cuenta, cuando tienes que dejárselo el tema en las manos del Señor. Bien, quizá no adoptemos la venganza como una acción, pero tenemos otras actitudes muchas veces un poco frías, como esa actitud de, bueno, mira, vivir y dejar vivir. Podemos llegar, nos han ofendido, nos han hecho daño y pensamos, mira, es igual, dejamos vivir. Pero si somos honestos, no podemos mantener un corazón impecable cuando no estamos perdonando. Si nosotros mismos jamás necesitásemos el perdón, podríamos dudar sobre la conveniencia de perdonar a otros. Si no lo necesitásemos, pero es que lo necesitamos, el perdón. Este es el tema. En realidad, constantemente necesitamos el perdón. Constantemente necesitamos perdonar. Necesitamos el perdón de los demás y, sobre todo, el perdón de Dios. Así que voy a decir algunos, como se dicen ahora, algunos tips, algunos ítems, algunas cosas para... Quédate con aquella que te sirve a ti, que te ayuda a ti. ¿Qué es perdonar? Vamos a ver, vamos a ir hablando. Esto ha sido un poco la introducción. ¿Qué es perdonar? Yo creo que se usa muy a la ligera esta palabra, perdonar, se usa muy a la ligera. Alguien te ha molestado en algún asunto, pero viene a ti y se disculpa y te pide perdón. Y tú, educadamente, pues le dices, no tiene importancia, tranquilo, no tiene importancia. Y adoptas un papel como de tolerancia, ¿no? De tolerancia. Hasta le sonríes, porque se ha disculpado y lo sonríes. Sí, te sientes magnánimo, es una palabra de estas redundantes. Pero en realidad algo amargo queda en un rincón de nuestra alma o de nuestro corazón o de nuestra mente y más tarde seguro que vas a revivir ese asunto. Y en el fondo te das cuenta que realmente no le has perdonado. Entonces, ¿en qué consiste el perdón? ¿Tiene que ver con asuntos graves, dolorosos, o también tiene que ver con cosas pequeñas que parecen olvidarse, pero que quedan ahí como si fuera el pozo del café, ¿no? Cuando preparas un café, queda ahí un pozo. ¿Tiene que ver con asuntos graves? Por supuesto. ¿Y tiene que ver con asuntos pequeños pues, y detalles que a veces son insignificantes? También. Es cierto que cuando se perdona de verdad puede llegar a olvidarse el daño, ¿no? Pero es cuando se perdona de verdad. Ahora, en realidad, perdonar no es simplemente tolerar el daño que te han hecho, no es simplemente lo tolero, vale, mira, lo llevo y ya está. Tampoco es una cuestión de olvidar. Muchas veces escuchamos esa expresión, a lo mejor lo hemos dicho, ¿no? De, mira, lo mejor es olvidar y perdonar. ¿Verdad que a lo mejor hasta lo hemos aconsejado, ¿eh? Lo mejor es olvidar y perdonar, no te preocupes más. Pero luego resulta que ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Cuanto más te esfuerzas en olvidar, más se te graba profundamente en el pensamiento. Es como, no sé si os ha pasado alguna vez, que quieres dormirte y esa noche no te puedes dormir bien. Y por mucho que te esfuerzas para dormir, menos duermes. Pues con asuntos pendientes en el corazón pasa lo mismo. Cuanto menos quieres pensar en ello, más te viene a la mente y más te viene al corazón. Olvidar de verdad es el resultado de un perdón completo, pero nunca olvidar es el medio. O sea, tú piensas que por dejar pasar tiempo ya lo tienes como perdonado.
Y no es así. Y no es así. Cuando decimos, olvídalo, ¿no? Eso no tiene importancia, realmente no es honesto. No es honesto. Estamos disfrazando una situación, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando también a la otra persona. ¿Y por qué? Porque el perdón es una de las cosas más difíciles de la vida. ¿Estáis de acuerdo conmigo en eso? El perdón es una de las cosas más difíciles de la vida en nuestras relaciones con otras personas y otras personas que se relacionan con nosotros. Incluso puede ocurrir que cuando a la persona que nos ha ofendido no le van bien las cosas, podemos llegar a pensar, es que se lo merecía. Algo queda ahí en ese pozo que decimos, bueno, es que se lo merecía. Y eso significa que yo no he estado perdonando de verdad, porque no ese es el pensamiento, no es la actitud apropiada. Cuando la confianza, es cierto, ha sido traicionada y hemos sido heridos, buscamos inmediatamente la culpabilidad. Siempre hay un culpable, ¿no? Buscamos un culpable. ¿Pero qué hace el perdón? Vamos a entrar un poquito. Ahora estoy dando una serie de ideas, luego entraremos en algunos de los pasajes bíblicos, que hay un montón, pero solamente algunos. ¿Qué hace el perdón? Y aquí sí que os pido mucha atención, porque pensando en esto, para mí también ha sido bueno, todo, pero esto que voy a compartir ahora me ha hecho reflexionar. Dice, primero, ¿qué hace el perdón? Primero, lo que hace el perdón es que te anula tus derechos del yo. Tienes que renunciar a tus derechos. Cuando tienes que perdonar, algo tienes que renunciar de ti. Te hace pasar a un segundo lugar. Tu yo, que tú eres lo más importante, eso, cuando perdonas, tiene que pasar a un segundo plano, un segundo lugar. A veces lo que ocurre es que entras en un silencio y piensas que callar pues es lo mejor, pero realmente es un sufrimiento que no te mereces, que no es merecido. Por eso digo que es difícil, pero no es imposible perdonar. Así que lo primero de todo es reconocer que es difícil, pero no imposible. El hombre que perdona, y este es el concepto que quiero transmitir, quizá es algo que nos sorprenda, el hombre que perdona paga, o la persona, el hombre, la mujer, el creyente que perdona, paga un alto precio. Paga un alto precio porque es el precio del mal que perdona. Vamos a ver si podemos seguir este razonamiento. Cuando hay un indulto de un prisionero, que le indultan, la sociedad carga con el problema. El problema, lo que hizo aquel prisionero o aquel reo, ese problema queda en la historia, queda en el pasado, pero él queda libre. El indulto lo perdona, pero la realidad es que ese daño que se produjo en lo que fuera, ¿no? Un robo, lo que fuera, ¿no? Ese daño, esa culpa, recae entonces sobre la sociedad, que es el que tiene que soportar, de alguna manera, ese daño. Así que cuando perdonamos, lo que hacemos realmente, que con toda nuestra ira ante ese pecado cometido por parte de otro, aceptamos la responsabilidad por el daño que nos han hecho. Hay un reconocimiento de que he sido dañado, lo perdono, pero yo me quedo con el daño. Y esto lo entendemos muy bien cuando contemplamos a Dios. Dios, perdona asumiendo su propia ira por el pecado que nosotros hemos cometido. Dios, observa nuestra culpa
y nos deja libres, nos perdona, después de arrepentimiento y todo eso, pero la ira de Dios queda satisfecha, ya sabemos, a través de la obra de Cristo, que luego lo comentamos, pero realmente Dios está cargando con nuestra culpa. Dios carga con nuestra culpa. Y somos perdonados. ¿Me vais siguiendo? ¿Cómo es posible esto? Pues esto es posible gracias a la sustitución. Alguien dijo que nadie jamás perdona realmente a otra persona a menos que lleve sobre sí la culpa del pecado que el otro cometió contra él. Y esto forma parte de la doctrina de la fe. Este acto de sustitución lo vemos muy claramente en Jesucristo. El Señor Jesús se ofreció como sustituto. ¿Sí? Se ofreció como sustituto, llevando sobre sí la propia ira divina a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra ofensa. El ofensor, y ese es el precio del perdón. O sea, el perdón tiene un precio, tiene un costo. El perdón tiene un costo, pero ese costo lo asume el que perdona. Eso cambia mucho nuestros valores. Dios no podía decir, no tiene importancia con esta humanidad, lo olvido, pero Dios no podía pasar por alto nuestra ofensa, nuestro pecado, y Dios tomó en serio la gravedad de nuestro insulto, de nuestro pecado, de nuestra ofensa, hasta el punto de llevarlo al Calvario. Es decir, la cruz es una demostración de lo difícil que le resultó a Dios perdonar. ¿Vemos eso? ¿Cuánto le llegó a costar a Dios perdonar? ¿Cuánto le llegó a costar perdonar? Cristo sufrió por nosotros y además nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Y sus pisadas también es el perdón. Dice 1 de Pedro 2:21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay muchos ejemplos, mucho ejemplo que deja el Señor Jesús, ¿verdad? Pero esta realidad es insuficiente si nos limitamos, esta realidad del perdón, si nos limitamos a observarla de lejos o nos dejamos llevar por las emociones, no vamos a entender realmente lo que es el perdón. Lo que de verdad necesitamos es ser perdonados. Y aquella cruz es una demostración de un amor ilimitado. Y entramos en otra fase. La ofensa, la deuda que tenemos con Dios por haberle rehusado, por haber sido rebeldes ante su amor, esa ofensa es tan grande que nos resulta imposible saldar esa deuda. Eso lo hemos entendido y lo hemos creído y lo hemos aceptado y lo vivimos. La ofensa es tan grande que nosotros, por nosotros mismos, por mucho que pidiéramos perdón, no lo conseguiríamos si Cristo no hubiera ocupado ese lugar. ¿Sí? No hubiera habido una sustitución. El peso del problema ya recayó en el ofendido, Dios no es el deudor, sino Dios es el ofendido. El hombre es el que tiene la deuda y no la puede pagar. Por lo tanto, Dios saldó una deuda que no era suya. No es una cuestión simplemente, digamos, doctrinal o teológica, es para ver cómo funciona la carga y precisamente la posibilidad de ser perdonado. Romanos capítulo 5, versículo 6, por favor.
Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Luego volvemos otra vez a lo que es propiamente... ¿Lo tienes? ¿Sí? Romanos capítulo 5, versículo 6. Esperamos que lo tengan otros hermanos. ¿Sí? Sí. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él llevó, cuando llegó el tiempo, llevó nuestro pecado sobre su cuerpo en el madero. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿El resultado cuál fue? Que Jesucristo se constituye en sustituto nuestro a fin de pagar el precio del perdón. ¿Sí? De ser sanados. Si no podíamos ser sanados espiritualmente si Él no hubiera cargado nuestra deuda, nuestra culpa, nuestra ofensa, ¿verdad? Toda esta secuencia que ocurre en Dios es la que luego Dios nos pide a nosotros. Porque el objetivo del perdón, ¿cuál es? Hay muchos. Uno de ellos es la reconciliación. La reconciliación. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. 2 Corintios, ¿me permites, Miguel? 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Si alguien lo tiene por aquí, ¿tú lo tienes? Ten. 2 Corintios 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19. ¿Lo tenéis? Sí, ¿lo lees, Marina? A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos reconcilió. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Por esta razón, el perdón de Dios es lo más costoso del universo. El perdón de Dios es lo más costoso del universo. El precio que se paga por el perdón, ese perdón es sumamente elevado, es un precio incalculable. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros a la hora de perdonar? ¿Qué tiene que ver con eso? Bien, Pablo lo expresa así de claro en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. ¿Me estáis siguiendo la secuencia, no? ¿Alguien más por aquí atrás? ¿Alguien lo tiene? ¿Tú lo tienes? ¿Sí? Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Así? Perfecto. Vale. Perfecto. De la misma manera que es el gran reto, y aquí es donde venimos, ya empezamos a tener un obstáculo tremendo, porque la palabra de Dios nos dice, aparte nos dice soportarnos unos a otros, y perdonándonos unos a otros, dice, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es un concepto
que tenemos que echar mano de la realidad espiritual, de la obra eterna de Dios. Entonces, con este panorama, con esta idea central, uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo puedo perdonar? Porque yo me doy cuenta que yo no soy Cristo, ni soy Dios, y yo tengo un mundo de emociones, y yo tengo razón en el daño que me han hecho, y ¿cómo yo puedo perdonar? ¿Cómo lo hago yo para perdonar? Es evidente que hay toda clase de ofensas y daños, ¿verdad? Que pueden ir, como decía, de lo más leve a lo más dramático, ¿no? De la cosa menos importante a la cosa más terrible. Una murmuración destructiva, una ruina por un préstamo o un aval, le has hecho un aval a alguien y luego resulta que te cae sobre tus espaldas y eso, aparte de lo que económicamente represente, a lo mejor puede ser un daño moral tremendo, una ruptura de relaciones, una violación, y una violación que además la chica queda embarazada. O sea, hay un asesinato, han matado a tu hijo, a tu hija. ¿Y cómo uno puede en situaciones tan tremendas llegar a perdonar? ¿Cómo se puede perdonar cuando el precio del daño es ilimitado? Cuando es una tontería todavía dices, bueno, todavía tengo capacidad para eso, ¿no? Pero cuando es algo grave, ¿cómo lo puedo hacer? Cuando el dolor es insoportable, cuando tengo que manejar mi ira las 24 horas del día, ¿cómo puedo yo perdonar? Bueno, hay una respuesta muy fácil. No se puede. Sencillamente, cuando una situación es tan grave, podríamos decir, por experiencia, podemos decir, es que no se puede, ¿verdad? Es demasiado difícil. Por eso se necesita, o sea, no se puede personalmente, como creyentes, tenemos una perspectiva de la vida distinta que el resto del mundo, pero nos damos cuenta que se necesita todo el poder del amor de Dios. Se necesita el poder de la oración. Se necesita ese poder de compasión divina que nos ha sido dada por medio del Espíritu Santo. Y sobre todo porque podemos ser sanados por Dios mismo. Dios nos ha posibilitado la capacidad de perdonar. Pero claro, eso, yo sé que estáis pensando, Fernando, yo conozco este caso, aquella situación, o he vivido, o estoy viviendo. El secreto está en Dios, hermanos, el secreto está en Dios. Es decir, mientras vayamos dejando que Dios trabaje en nuestra vida, mientras vamos dejando que Dios obre en nuestro interior, podremos ir sanando nuestra mente y nuestro corazón para poder perdonar. Es decir, a medida que yo dejo que de verdad Dios actúe en mi vida, me va dando la capacidad de perdonar. De otra manera, imposible. Y todo esto, favorece nuestra madurez espiritual, porque de esto estamos hablando estos días. Hay muchos aspectos, pero es tan importante el perdón, vivir el perdonar a otro y el sentirse perdonado, que es otro tema. Ahora podemos dar algunos pasos. Hasta aquí, ¿queréis comentar alguna cosa? Porque seguro que sí. Sí. Perdón, te perdono. Sí, sí. No, a ver. El hecho de yo puedo perdonar a una persona cuando también me pide el perdón. Pero ya has puesto un requisito. Sí. ¿Y por qué? Lo pongo. Es con el Señor perdona, pero tú tienes que aceptar el perdón. Pero hay gente que no lo acepta, ese perdón. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí. Porque
te ha humillado con todas las de la ley. Sí. Entonces, tu perdón ahí no vale para nada. Sí. Con esa- Vale contigo. Para mí, Exactamente. para mí sí, porque a mí me da paz. Claro. Si yo perdono. Eso es lo que tienes que buscar. Exacto. Si yo perdono, yo tengo la paz. Correcto. Pero la persona no se siente perdonada. Ya ahí lo importante eres tú. Sí, totalmente. Totalmente. Sí. ¿Perdonar es olvidar? No, acabo de decir que no. No. Esther Martínez decía en una conferencia, Esther Martínez, ¿no? La esposa de Eduardo Sí. Gautier, Sí. perdón, decía en una conferencia, perdonar es olvidar, decía no. Claro que Porque eso, como decías tú, algo tan grave, ¿no? Ya queda impregnado, queda Sí. grabado en la mente. Sí. Lo que tenemos que hacer es perdonar, pero ya no traer al recuerdo, para Claro. que no hayan raíces de amargura después, ¿no? Y ahí Pero entra eso de la perdonar, voluntad. olvidar, no. dice. No, ahí entra la voluntad. La voluntad, sí. Yo no quiero que eso del pasado me afecte. Yo he perdonado porque he dado los pasos. Iremos viendo alguna cosa más. ¿Qué más? Sí. Le ha gustado, ¿eh? No. Sí. Y yo esto lo he vivido. Bueno, ¿quién no ha vivido Bueno, esto? yo hablo por mí. Bien, hablo bien, por bien. mí. Muy bien. Una vecina me hizo una muy gorda, que estuve a punto de venderme el piso de Cambrils para no verla más. Escucha, y yo le tenía un odio y yo pensaba, no puede ser que yo creyente tenga odio a nadie. Y bueno, veía a aquella mujer y parecía que veía al diablo. Y yo no estaba tranquila, porque veía que esto no era correcto, que tuviera odio a nadie, porque gracias al Señor no tengo odio a nadie. Y me puse a las manos del Señor, me decidí, y le estuve pidiendo de todo corazón que me ayudara a perdonar, que me sacara el odio, y el Señor lo hizo. Pero pero de raíz me lo sacó. O sea que yo lo he vivido, este perdón, y me saqué como un peso de encima, como si al sacar este odio me quedé, flotando de bien. Muy bien. Entonces, por mí sola no hubiera podido, pero si te pones a las manos del Señor de corazón, puedes, de verdad. Muy bien. Sí, pero ¿y si es al contrario, que a ti no te perdonan? Que tú has perdonado pero a ti no te perdonan, ¿cómo lo haces? Nada. Tú no puedes hacer nada. La otra persona cargará con su... Yo me cojo el versículo este que dice, en cuanto dependa de vosotros, estáis en paz con todos los hombres. Claro. Y ahí después, Claro, es la responsabilidad de uno, sobre todo. si tú pides perdón, pero la otra Sí. persona no te quiere perdonar, Vamos a dar algunas pistas, ¿vale? Vamos a dar algunas pistas. Y ahora todavía me parece que no sé si vais a estar de acuerdo conmigo. Vamos a ver, unas pistas, ¿eh? Podemos dar algunos pasos que nos ayudarán. Por ejemplo, tener comprensión. Este posiblemente es el más difícil. Antes de juzgar y antes de condenar, que es nuestra primera actitud, de condenar a la persona que te ha ofendido, intenta comprender. Existe siempre alguna razón para toda acción. Esto es un axioma. O sea, si hay un tipo de acción, si alguien hace algo, existe una razón, existe una causa, ¿no? Puede ser que la otra persona pues, no ha conseguido madurar, puede ser que tenga una manera grosera de responder, de actuar, puede ser que nunca esa persona haya recibido afecto o le hayan hecho daño, no sé, cualquier otra situación, puede ser haber sido víctima de un pasado doloroso. Hay miles de razones por las cuales una persona actúa y toma pasos, ¿no? El propósito de comprender no es de justificar sus actos. No es de justificar sus actos. No es de decir, bueno, va, es porque ha pasado esto, o era así, o vivió aquello. No. Es tomar, la cosa de comprender es tomar conciencia
para ayudarnos la diferencia entre lo que hizo esa persona y lo que es. Y me explico con más detalle. No se trata de comprender a la persona, que seguramente será imposible e incluso puede llegar a ser peligroso, porque es entrar en su pasado y todavía puede ser peor, sino se trata de ser comprensivo nosotros por bien nuestro, por salud nuestra. ¿Cómo se puede ser comprensivo? De alguna manera acercarnos al corazón de Dios, que nos acepta como somos, que comprende, Dios comprende nuestro pecado. No significa que está de acuerdo con nuestro pecado, pero conoce nuestra naturaleza. Es algo es un detalle pequeñito, pero muy importante. Que yo comprendo que tú, que me has ofendido, me has hecho daño, sé que tienes una naturaleza caída, o una naturaleza con una historia, un historial, una mochila, lo que sea, pero yo sé que tú eres así. La clave para dar ese paso es una clave que la conocemos muy bien, o hablamos muy bien de esa clave, que es el amor. Conocemos bien 1 Corintios 13, pero fijaos lo que dice al principio de Corintios, de 1 Corintios 13, nos dice que si suenan, aunque suenen, dice como dice, los címbalos que resuenan, la ciencia, los primeros versículos, del 1 al 3. Del 1 al 3. ¿Lo tienes tú? Léelo, por favor. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Solo del 1 al 3. Fijaos vamos a subrayar algo de lo que dice estos versículos. Hay un par de veces que sale. Si yo hablas de lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Sigue. No, que voy a parar hasta 3. que tiene que pasar la página, vale. Claro. Vale. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera, trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Vale. O sea, el concepto ¿de qué sirve saber mucho doctrina, saber mucho de la Biblia, saber mucho de la vida, tener conocimientos culturales, psicológicos, pero si no tienes amor, ¿cómo vas a perdonar si el amor no forma parte de tu vida? En esto consiste el amor. ¿El amor qué hace? El amor escucha. Es receptivo, tiene el corazón receptivo, aunque la otra persona te haya hecho daño. Y eso es un reto, porque, como dice también en Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14, aunque no estés de acuerdo con otra persona, especialmente con un hermano o una hermana, el amor te lleva a escuchar. Aunque no estés de acuerdo, aunque te haya hecho la trabanqueta, la trabanqueta es catalán, ¿no? Es la zancadilla, gracias, traductora aquí. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. ¿Lo tienes tú? Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos de amor. Ya está bien, gracias. Vestíos de amor, que es el vínculo
¿Maduro? ¿Maduro? Perfecto. Es lo que estamos enseñando todos estos días. ¿Entendéis? Vestíos de amor, porque ese es el vínculo, es lo que nos une de una manera madura, perfecta, completa. No nos conformemos a reaccionar ante lo que hacen u ofenden, sino tengamos presente que esas personas en sí mismas necesitan de ese amor. Porque a fin de cuentas, aunque sean así, esa persona, aunque haya hecho eso, es objeto del amor de Dios. Y puede ser una mejor persona. A lo mejor nunca lo llegará a ser. A lo mejor nunca llegará a ser una buena persona, esa persona que ha hecho daño o que me ha ofendido. Pero, oye, puede ser una mejor persona. Porque está en los planes de Dios, está bajo la soberanía de Dios, como lo estoy yo. Como lo estoy yo. Así que este punto de comprensión, gracias al amor, nos lleva a otro paso. Son pasitos, y tú quédate en el pasito que tú quieras, ¿eh? Pero, no, otro paso es valorar. Cuando hablamos de valorar, hemos de dirigirnos a la perspectiva de Dios, para quien el alma del ser humano es de un valor precioso. Antes hemos estado viendo algunas cosas. El Señor Jesús decía, ¿por qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo cual quiere decir que para Dios perder el alma es de mucho valor. Por eso estuvo dispuesto Cristo a ser nuestro sustituto. Es por valor del hombre o la mujer por el que Cristo murió en la cruz, porque valemos. Y esa persona que ofende tiene un valor para Dios. ¿Quién soy yo para quitar ese valor? ¿Quién soy yo? Por eso, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. ¿Lo tenéis por aquí atrás, que no habéis leído todavía? ¿Lo tienes tú? Ten, por favor. Capítulo 4, primera de Juan. Primera carta de Juan, no el Evangelio. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. ¿Procedo? Sí, ¿lo tienes? Sí. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? ¿Puedes leerlo otra vez, por favor, Félix? Pero con el micro. Gracias. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? También puede ocurrir que quien lea esto y sea cristiano o creyente puede decir, bueno, es que yo no voy diciendo por ahí que amo a Dios, pero bueno, y ya busca la excusa, ¿no? Pero no. Es cierto que esa persona puede acabar siendo alguien que rechace a Dios, esa persona que ofende, que daña. Es cierto que puede llegar al punto ese de rechazar a Dios, convertirse en un, entre comillas, un demonio, ¿no? Un ser, un personaje indeseable, pero ningún hombre, ninguna mujer es demasiado despreciable como para no ser objeto del amor de Dios. La cuestión es si lo creemos. ¿Qué? ¿Por qué dudas? No sé si decirlo o no decirlo. Una persona que ha dicho que ha creído, que está bautizada, Sí. y que después no se le ve ningún Sí. sentimiento de ser cristiana, ¿es cristiana? No es eso la cuestión. Es, ¿Dios sigue amando a esa persona? ¿Dios sigue amando a esa persona? Esto es lo que estoy diciendo.
Eso, ya yo no os voy a decir si es cristiano o no. Es muy difícil de que tú la estés tratando como cristiana. No se trata de tratarlo como cristiano o no cristiano, porque a lo mejor la persona no es un cristiano el que te ha hecho daño, o el que está ofendiendo. Lo que estoy diciendo, o lo que dice la palabra, perdón, lo que dice la palabra es que cada ser humano es objeto del amor de Dios, porque Cristo murió por todos. Por todos. Otra cosa es cómo la persona está respondiendo a ese amor. Otra cosa. Eso es otra cosa. Lo que estás planteando, pues sí, es verdad, pero eso sería otro tema, ¿no? El Señor esa persona la ama igual que a mí. Y ha muerto por ella igual que ella. Y yo incluso me digo yo Sí. a mí misma, si Dios la ama, ¿quién soy yo para no amarla? Bueno, Pero el problema está que es muy difícil. hombre, claro que no, Es difícil que yo la esté tratando a esta persona sí. cristiana y que después Bueno, pues trátala como no cristiana y ámala. Ya está. No, pero ese es el tema. Lo otro es otra historia. Pero gracias por la aportación. Porque es que además, fijamos, y ahí vamos ya de lleno al Señor Jesús. No, sí, es tan complicado, pero es tan complicado como que el Señor Jesús dijo de amar al enemigo. Así de complicado es. ¿Por qué? Porque alguien dijo que amar al enemigo no significa amar el lodo en el que yace la perla, sino amar la perla que yace en el lodo. Claro, nosotros lo mezclamos y solamente vemos el lodo, solo el barro, la suciedad. Y Dios ve el valor de esa persona por la cual Cristo murió en la cruz. Y ya sabemos, vamos, por seguridad y que porque conocemos y porque... ¿Puedo hacer una pregunta? Uy, tiene micro, sí. Es peligroso. Sí, una pregunta relacionada, por supuesto. No sé si es relacionada. Uy, ya está. A ver, Porque yo digo es sí, un poco paralela, vale. pero se trata en sí de alguna forma en buscarle la imagen al amor como la imagen al alma o a otras cosas que son invisibles, y esto atrae nuestra curiosidad. A ver, ¿cuál es la pregunta? Es ¿por qué le preguntaron los discípulos al Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Ya sé que no es relacional, si quieres la dejamos así. Pues sí, la dejamos. Gracias. Es que, claro, estamos pensando en temas espirituales y nos salen muchas cuestiones, claro que sí. Lo entiendo. Gracias, Félix. Bien, hablando acerca de esto, Dios no ama, como sabemos muy bien, Dios no ama al pecado, pero ama al pecador. Esa es la realidad. Y el pecador somos tú y yo, que estamos redimidos. El amor todavía es mayor, o no sé si es mayor, pero podemos disfrutar de ese amor. No tenemos por qué entenderlo todo para perdonar. No tenemos por qué conocer todos los detalles para perdonar. Pero sí podemos ser comprensivos y preparar nuestro corazón para perdonar. Eso sí que lo podemos hacer. La historia bíblica de los dos deudores, ¿os acordáis? En Mateo capítulo 18, la historia de los dos deudores, ¿quién se acuerda bien? Que lo puede repasar rápido. Sin leer. ¿Quién la sabe? A ver, pero explicas un poquito el detalle. Eso ya es bastante. Sí, no, hombre, no. Los dos deudores, ¿la sabes la historia? Sí. Vale. Que uno le debía, a ver, no sé la Rápido, cantidad exactamente, rápido. pero uno le debía poca cantidad, el otro le debía 500 denarios, pero el amo perdonó a los dos. Y el Señor Jesucristo pregunta, ¿quién amará más? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? Y le respondieron, es otra historia. ¿Vas bien? También tiene que ver con eso. Es la del rey
que tenía un siervo, ¿sí? ¿Tú la sabes? ¿Esa historia? A ver, rápido. Sí, era una persona que debía mucho, Sí. inclusive hasta iba a ser esclavo y todo, pero pidió perdón y la persona a la que le debía, Era un rey. Sí, lo perdonó. Pero él a su vez, al que fue perdonado, tenía a otra persona que le debía. Exacto. Y cuando lo encuentra, lo toma por el cuello y le exige el pago. Sí. Entonces, todo esto llega a oídos del rey. Sí. Y pues ve que no actuó como él, ¿verdad? Y lo castigó. Sí, esta era la historia que quería yo decir. Gracias. Bien, esta historia narrada por Jesús habla precisamente, dice al final de la historia, en Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35, dice al final, perdonar de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ese es el objetivo. Es una ilustración esta, pero el objetivo final que está diciendo Jesús dice perdonar de todo corazón, todo tu ser, perdonar de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Eso es lo que quería enseñar Jesús. El concepto del perdón, bueno, ya lo hemos visto antes, como al principio de todo, en la lectura, ¿no?, del llamado Padre Nuestro, que siempre a mí me ha llamado la atención, que el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos y lo único que repite tiene que ver con el perdón. Todo lo demás está genial, ¿no? Fantástico, el Padre Nuestro. Pero lo único que el Señor repite es el perdón. ¿Por qué? Yo creo porque el Señor conoce muy bien nuestro corazón, el corazón del hombre, ¿no? Lo difícil. Vamos acabando con esta última parte y yo sé que van a quedar flecos. El perdón realmente libera. ¿Qué pasa cuando no perdonamos? ¿Qué pasa cuando no perdonamos? Como dices tú, lo estaba pasando fatal. Una de las consecuencias es la pérdida de alegría, la pérdida de gozo. Y hay pérdida de la alegría porque no nos hemos librado de esa especie de culpabilidad que os decía antes, del problema que recae sobre uno, y como no nos hemos librado de eso, hay tristeza, hay carga, hay preocupación, hay tristeza. Las buenas noticias de Dios es que hay perdón. Y el perdón siempre renueva la vida, siempre, como hemos leído también, hay reconciliación. La palabra de Dios nos habla de este proceso, lo hemos leído antes. Este pasaje no lo hemos leído antes. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, nos habla Pablo aquí del proceso del perdón y del resultado del perdón. ¿Quién lo tiene? Capítulo 1, versículos 13 y 14. Lo tenéis aquí delante. 13. Colosenses 1, versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Hasta aquí? Sí. Ahora, ¿cómo conseguir esta liberación? Porque habla de, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, ha trasladado al reino de su amado y estamos aquí. Todavía estamos aquí. Y a lo largo de la historia, estamos aquí. Pero tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces, ¿cómo conseguir esta liberación? El camino hacia la liberación comienza con un cambio de actitud. Un cambio de actitud hacia nosotros mismos, mirarnos a nosotros mismos, como decía Kima, que tuvo que mirarse a sí misma. Mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestros propios pecados y
lo que le sigue es nuestra actitud, un cambio de actitud hacia Dios. No hacia la persona que te ha fastidiado, que te ha pesado el pie y te ha dado en la uña que tanto te duele. Mírate a ti y mira a Dios. Muchas veces en el fondo hay sentimientos de culpa, ya sean del pasado o del presente. Nos sentimos que, y ahí está, que hemos fallado, quizá a otros, quizá a nosotros mismos, quizá a Dios, y como resultado ni nos perdonamos ni aceptamos el perdón de otros y mucho menos de Dios. Ahora bien, cuando encauzamos, cuando dirigimos bien nuestra vida siguiendo la palabra de Dios, cuando encaramos de forma abierta los problemas, nos sentiremos libres de culpabilidad sin importar la opinión del otro, sin importar la gente, sin importar ni siquiera nuestros enemigos. Porque lo que pasa es que la culpa que uno puede experimentar se reprime muchas veces y al final es destructiva. Pero la culpa que se confiesa resulta liberadora, resulta redentora, y Dios, por medio del Espíritu Santo, nos da conciencia de este sentido de culpa para llevarnos al arrepentimiento y el perdón. Pablo habló a los corintios, os pido que busquéis en 2 Corintios, capítulo 7, versículos del 9 y el 10. Pablo alaba a los corintios, les alaba porque el pesar que experimentaron les llevó al arrepentimiento. 2 Corintios, capítulo 7, versículos 9 a 10. ¿Lo tienes tú? Ahí tienes lo tienes aquí. 2 Corintios, capítulo 7, versículos de 9 a 10. Lo que estamos viendo este aspecto de que la culpa que se reprime resulta destructiva, pero la que se confiesa resulta redentora. Espera, ahora me gozo. Un momentito, que lo están teniendo allí detrás. 2 Corintios 7, versículos 9 y 10. Pablo aquí está alabando a los corintios porque gracias al arrepentimiento fueron liberados espiritualmente. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Sí, hay que pasar por ese filtro de limpiar, de estar limpios cada uno de nosotros. Jesús era tajante en este punto. Decía, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es precisamente un aspecto fundamental en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. Que seamos hombres y mujeres que vivimos y practicamos el arrepentimiento, pero un arrepentimiento que nos lleve a la libertad. Mirad lo que dice Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es el camino para el perdón. Mirarse a uno mismo. ¿Cuáles son mis motivaciones? No se trata de devolver el mal, que eso Dios lo rechaza totalmente. Pero si vivimos el perdón, entonces nuestra vida estará llena de liberación. Si no, viviremos... Sí. ¿Se puede perdonar? Todo, absolutamente todo.
El hombre, la persona, nosotros, todo. Dios... Me cuesta pensar que todo se perdona. Hay cosas que no se pueden perdonar y son cosas que a lo mejor dicen delante tuyo, no a mí. Yo puedo perdonar todo lo que me hagan, pero lo que no puedo perdonar es cuando una persona obra, digamos, ofendiendo al Señor. Eso a mí yo no lo puedo perdonar. Bueno. Entonces ahí me cuesta. Ya, bueno. No es, yo creo que no es una cuestión de perdonar eso. O sea, es el dolor que te infringe a ti. Ya. El dolor, ese dolor, lo llevas tú. Pero a mí todo lo que me se haga a mí lo puedo perdonar. Me duela más o me duela menos. Pero el Señor no te pide que le perdones a esa persona. Pero eso no puedo perdonar. No bueno, puedo. pues lo tienes que tratar con el Señor. Pero sí. La realidad es que es el Señor el único que puede perdonar a esa persona. Y ya sabemos que ya lo dice hay un texto en la Escritura, que todo se perdona menos el rechazar al Espíritu Santo. Nosotros no somos Dios para condenar a esa persona. Yo no lo condeno, pero... Bueno, pero no lo perdonas. No. Bueno. Si te matan un ser querido, pues claro, lo he dicho al principio. Todo. Es lo que yo encuentro en las Escrituras. Lo hemos estado diciendo. Sí, eso sí, no. Y yo digo, ahora que nadie nos escucha, hombre, más de uno merecería que devolverlos al Creador, ¿vale? Pero es que no es nuestro... Nosotros no podemos hacer ni debemos pensar eso. Mirar, el perdón realmente libera. Recordemos siempre que la nueva vida en Cristo, gracias al perdón, nos ha librado de la muerte eterna y nos ha traído completa libertad de relación con el Padre. Yo creo que estaba planteando Ángeles, nos pasa cuando vemos, que lo hablábamos el otro día también, el tema de las injusticias, ¿no? También. O sea, nos llena de indignación las injusticias que hay, ¿no? Pero eso no es una ofensa hacia ti. A mí cuando yo oigo, ya sabéis que hay algunas palabras que a veces son ofensivas porque están ofendiendo a Dios y uno se siente muy mal, ¿verdad? Y te duele y te sabe mal, pero lo que no vas a hacer es darle una patada a esa persona porque ha dicho una ofensa a Dios, porque es que no somos quien para hacer absolutamente nada, ¿no? Quizás el camino para dar y obtener el perdón implique caminar más allá, dar un paso más allá. Hablando precisamente Jesús de amar al enemigo, que lo decíamos antes, él decía en Mateo capítulo 5, versículos 41, hablando de poner la otra mejilla y de amar al enemigo, él decía que a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. El gobierno romano daba permiso para que los soldados que podían ayudar a llevar una carga, daba permiso para que pudieran andar una milla, una determinada distancia. Y Jesús ilustra de esta manera, mira, no solamente una milla, sino 2. Ve más allá de lo que normalmente tendrías que hacer. Siempre es un esfuerzo más, es un paso más que tú tienes que dar. Decía, y acabo, finalmente en ese pasaje, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube.
También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?